Con su permiso, señora presidenta, ¿qué pensaría un ciudadano norteamericano que le dijeran que el discurso de Lincoln de la casa dividida había que borrarlo, o el discurso de Gettysburg, o la decisión de la abolición de la esclavitud? ¿Qué pensaría un demócrata mexicano que le dijeran que tenemos que olvidarnos de Madero y del libro de la sucesión presidencial? Lo que no podemos hacer en este Senado es desfigurar lo que fue Cárdenas, lo que hizo y dijo Cárdenas y lo que hoy significa. Por eso dedicaré mi intervención a escuchar el discurso del general Lázaro Cárdenas. Negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etcétera, desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Al pueblo mexicano, ha pasado solo una semana de la expedición del decreto que expropió en favor de la nación los bienes que constituyen la industria petrolera del país, y ya vuelvo a tener el honor de dar cuenta al pueblo del proceso que se sigue para llevar a feliz término tan trascendente resolución, pues pueblo y gobierno sienten, el primero, la urgencia de conocer hasta el detalle las actividades emprendidas, y el segundo, para obtener el constante apoyo de la opinión nacional que lo estimule y lo aliente con el permanente esfuerzo que es menester desarrollar para tan patriótico empeño. Ya se ha tomado posesión de los bienes enteros de las compañías petroleras y seleccionado el personal directivo de entre nuestros más connotados técnicos y administradores, así como de los más responsables miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para que dirijan la nueva explotación nacional, pudiendo asegurar desde Senador, le pido al orador que todos han termine respondido y a los con compañeros respeto a se la han tribuna. dictado las medidas necesarias para que los fondos procedentes de la explotación petrolera se dediquen preferencialmente al fomento y aprovechamiento de la misma industria y a la amortización de la deuda contraída por la nacionalización del petróleo, ya que ello nos garantizará el cumplimiento de la obligación contraída, y solo en forma perentoria o fortuita podrá gravitarse la solvencia del compromiso sobre los recursos ordinarios del pueblo, y para cuyo efecto se ha aceptado la oferta popular de contribuir con los fondos individuales de los ciudadanos a reforzar la solvencia de la nación para que quede asegurado el éxito. Por fortuna, el pueblo de México comprendió inmediatamente los efectos saludables de la resolución del gobierno y externó su opinión en una forma plebiscitaria y entusiasta que no tiene precedentes en México. Las grandes manifestaciones de los estudiantes universitarios, de los obreros, de los campesinos, del ejército y del pueblo en general, verificadas unánimemente en toda la República, fueron por su número y entusiasmo de las que harán época en la vida cívica del país, y las jornadas que posteriormente se llevaron a cabo en esta capital, promovidas por la mujer mexicana, le pido al orador que termine su intervención, y a los compañeros que respeten la tribuna. insólita del clero mexicano, que por primera vez en la historia del país se presentó sin egoísmos a contribuir en un hecho de esta naturaleza, pusieron de relieve las virtudes que privan en el pueblo y la circunstancia muy especial de que las clases más pobres de la nación y las laborantes de toda actividad productora, que fueron las que dieron las más fuertes notas de emotividad y de sacrificio en sus aportaciones, revelaron la unanimidad con que México está dispuesto a llevar hasta el fin este acto de emancipación definitiva de su economía interior, librándola de toda tutela extraña y de toda especulación egoísta que por muchos años se opuso a la evolución industrial de la nación mexicana, al mejoramiento de los trabajadores, no solo de la industria petrolera, sino de aquellas actividades que por necesidad de combustibles se sentían obstaculizadas para responder a las fuertes demandas del trabajo, y finalmente para librarse de una corruptela siempre en acecho de la ética gubernamental, que en ciertos momentos llegó a ser el argumento definitivo y el arma más eficaz de las empresas petroleras para favorecer su expansionismo y consolidar su situación. Los pueblos libres y los trabajadores de todo el mundo, señor presidente, saben que el día en que los por favor hablan de negación de justicia los es tiempos porque ha cesado de imperar su y lo que influencia, está establecido como y el imperio proceso, de la ley se abre paso como procedimiento, para defender a los inermes y a los desheredados de toda garantía, pues de grandes sacrificios, Camacho, hasta que vino el periodo de la reforma, en que los legisladores mexicanos pudieron dar leyes y normas sociales a su país, sin tropezar ya con los obstáculos de las conciencias que oprimían los enemigos del progreso. Hoy solo tendremos necesidad de sacrificios económicos para poder entregar a nuestros descendientes una riqueza que, siendo de la nación originalmente, había pasado manos extrañas por imprevisión de nuestra política interna, y que, siendo de una potencialidad extraordinaria, ha tratado de influir no en el adelanto y bienestar del pueblo como debiera, sino en conservar su atraso y su miseria. La conducta de las compañías y su rebeldía para obedecer la resolución de la Suprema Corte de Justicia hizo que el gobierno obrara radicalmente para acabar de raíz con una situación que venía lesionando los intereses de la nación.
La expropiación fue en sí un acto de soberanía que tuvo el apoyo espontáneo de todo el pueblo. En esa ocasión se puso de manifiesto una vez más el fervor patrio que encierra el alma mexicana. Senador, le pido de favor que Con la termine su expropiación intervención. nació la empresa organizada por el gobierno que controlaría íntegramente esta importante industria para desarrollarla en beneficio de toda la nación. Y fue con el apoyo unánime que el pueblo dio al acto de expropiación y con la reforma constitucional de 1939 que se mencionan, que quedó oral y legalmente consolidada la nacionalización de la industria petrolera que en lo adelante dirigiría el Estado. Les agradezco que hayamos escuchado la voz del general Cárdenas. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Por favor, respeten la tribuna. Ese fue el acuerdo. Fidel va a hablar. Senador de Médicis. El monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo. Tiene el uso de la tribuna la senadora El deber de buscar senador de Médicis, por favor. Y después la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, por favor, de este lado de la tribuna, si es tan amable. ¿Allá?